A veces, una historia puede cambiarlo todo. Aquí están las voces que sobrevivieron para darte luz. Esperanza, un cáncer con fin. Aquí estamos para ti. Bienvenidos a Esperanza, un cáncer con fin. Hoy en este episodio pues me encuentro, aparte de un caso, una voz de esperanza, también me encuentro con un amigo. Bienvenido, Anderson, ¿cómo estás? Hola, Vivi. Hola, buenos días, buenas tardes en el momento y que lo escuchen todos. Estoy muy bien, estoy muy contento y muy feliz y muy honrado de que mi amiga, una de mis grandes amigas, mi hermana, me haya invitado a este espacio para que podamos hablar de este tema tan especial, poder contar un poco de las historias de las personas que han padecido esta enfermedad o que hemos tenido alguna relación con esta enfermedad. Sí, y precisamente es por eso, porque en este caso, pues como yo también he vivido la situación igual que tú, de acompañando a una persona con cáncer y una persona tan cercana, normalmente uno siempre busca eso, voces de esperanza, saber que alguien de pronto que haya padecido la misma situación esté hoy con nosotros, haya sobrevivido, que sí se puede. Precisamente por eso estamos hoy contigo. Anderson, cuéntanos un poquito, ¿tú qué papel juegas en en este tema? O sea, ¿eres acompañante de qué manera? Ujú. Mi mami es sobreviviente de cáncer. Mi mami tuvo cáncer de útero y a mi mami le hicieron una cirugía donde le sacaron tres tumores cancerígenos del útero. Entonces, digamos como que cuando a mi mami la diagnosticaron que tenía cáncer, yo estaba en la universidad, estaba muy joven, yo tenía 19 años cuando mi mamá pues digamos como que se enfermó. Mi hermana estaba muy pequeña. Cuando a mi mamá la diagnosticaron, nosotros tuvimos que hacer todo ese proceso, digamos, como de la atención médica, empezar a mirar todo el tema de lo que tenía que ser la cirugía, ir al médico, todo este tipo de cosas. Y yo fui la persona que acompañó a mi mamá en todo ese proceso. Pues claramente para mí era no algo nuevo, porque en mi familia ya habían antecedentes y personas que habían muerto de cáncer y que habían sufrido la Wow. enfermedad. Digamos como que el hermano mayor de mi mamá, mi tío, él falleció de cáncer de garganta. Fue un proceso supremamente duro, fue un proceso difícil. Yo estaba claramente mucho más pequeño. Entonces, claro, digamos como que yo lo veía desde una perspectiva diferente, desde una manera diferente, porque claro, yo lo tenía ahí, pero no sentía ese contacto, digamos, como de la responsabilidad que yo adquirí o que me tocó adquirir cuando supe que mi mamá tenía cáncer. Empezar a sacar las citas médicas, empezar a sacar las citas con los especialistas, hacer el proceso para que a mi mamá le brindaran la atención, porque en Colombia muchas personas y los que no saben o que estén en otros países, el sistema de salud en Colombia es un sistema de salud difícil. El Sí. acceso a las atenciones son bastante difíciles. Entonces, digamos como que, y un tratamiento de estos y una cirugía de estos es un tema de alto, muy alto costo. Entonces, cuando mi mamá estuvo con su tema de cáncer, pues nos tocó acudir a la red pública o a la red de atención pública. Descubrir que para poder brindar la atención, uno tenía que meter una tutela y derechos de peticiones, irse por el tema legal que claramente yo no conocía. Entonces me tocó empezar a mirar y a buscar herramientas, a preguntarle a personas, es decir, bueno, nos toca ir, no sé, a la personería para que la personería me ayude a cómo se redacta un derecho de petición, a cómo se mete un derecho de petición a una entidad para que pueda brindar esa atención, ese acceso, ¿cierto? Y era algo que tenía que ser muy rápido, porque pues claramente el tiempo iba corriendo y pues la enfermedad iba avanzando si no se recibía la atención o el tratamiento. Entonces, digamos, Ujú. que yo tenía que hacer eso, pero tampoco podía descuidar mis estudios. Hubo un momento en que yo también dije, como, bueno, me va a tocar como parar y empezar, pero pues tampoco era como una opción, porque yo sabía que mis papás tampoco iban a querer que yo dejara la universidad por esto. Y afortunadamente, pues llegó el momento de la cirugía de mi mamá. Y bueno, digamos como que también aquí hay algo clave, y es que una de mis tías que vivía con nosotros era la que me ayudaba, digamos, como en temas porque mis papás estaban separados. Entonces, como en tema del hogar, en también estar como pendiente de mi mamá y de mi hermana mientras yo
estaba en la universidad y sí, sí me hago entender. Entonces era Claro. como todo ese acompañamiento y claramente pues afortunadamente tampoco me faltó el apoyo ni le faltó el apoyo a mi mamá para poder sobrellevar la situación. Cuando te dieron el diagnóstico, ¿qué cáncer exactamente y en qué estado se encontraba el cáncer de tu mamá? Mi mamá tenía cáncer de útero. Ujú, Y, digamos, como que lo que me explicaba a mí el oncólogo era que mi mamá había planificado durante muchos años con pastillas. Entonces, okey. esas pastillas, digamos, como que generaron como una, no sé si una calcificación, no recuerdo bien el nombre técnico, pero esas pastillas generaron como esos residuos, ¿cierto? Y esos residuos, hicieron que se generaran como estos tumores. Mi mamá estaba en estado 3 Wow. que ya era un estado bastante avanzado. Y además Sí. que a mi mamá le sacaron 3 tumores, y los tumores de mi mamá, pues, el más pequeño era como una pelota de tenis, y el más grande era como como un melón, era muy, muy grande, y era 3. Entonces, bueno, a mi mamá le hicieron como la cirugía y claro, cuando nos dijeron que era en estado 3 yo no sabía como que esos niveles. ¿Cómo recibiste tú esa noticia? Es decir, ¿el doctor encuentra el cáncer y se lo dice a tu mamá o se lo dice a la familia completa? No, se lo dijeron a mi mamá. O sea, mi mamá, claramente el oncólogo y los médicos le dijeron como: "Usted tiene cáncer, y su cáncer es un cáncer avanzado", pero mi mamá estaba sola, no nos dejaron entrar a nosotros. Luego salió mi mamá ¿Y qué fue? y entonces dijo, bueno, nos contó como, bueno, esto, salió una enfermera y fue la que nos dijo, está pasando esto, esto, es estadio 3 no sé qué, tal, tal. Y yo como, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Esto qué es? Entonces yo dije, bueno, explíqueme un poco de qué se trata. Entonces dijo, no, pues su mamá tiene, la enfermera prácticamente nos dijo, su mamá tiene un cáncer terminal. O sea, ustedes No, tienen que estar muy bien, no sé qué, tienen que estar como acompañarla, estar con ella y tal, porque seguramente le queda muy poco tiempo de vida. no. Entonces, claro, ahí está. Exacto, eso Claro, era lo que quería saber, la sensibilidad, y muchas personas me hablan de eso, de la a veces poca sensibilidad, pero es que ese también es el trabajo de ellos, ser como muy tajantes, muy realistas, les da miedo dar como falsas esperanzas. Entonces, la sensibilidad que a veces esas personas que le cuentan a los familiares es poca de alguna manera, es difícil ese momento. yo quedé frío. Claro, yo quedé como, uy, pucha, ¿y aquí qué? Yo estaba con mi con mi hermana estaba muy pequeña, y mi hermana quedó como, o sea, nosotros todos los 3 quedamos como, pucha, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar acá? Pero sin embargo, digamos como que esa frialdad, luego yo la empecé a interpretar como, bueno, si esta cosa es así, pues hay que hacer algo. O sea, hay que moverse, porque, bueno, Ujú. puede que eso sea el dictamen médico, pero también está la opción de tratamiento. Cuando mi mamá la operaron, digamos como que había que hacer las biopsias a esos tumores. Entonces, me acuerdo perfecto que por el sistema de salud que tenemos acá en Colombia, dijeron como, bueno, ustedes tienen que ir a mandar a hacer esas biopsias a esos. Entonces, a mí me entregaron una caja con 3 frascos y dentro de cada frasco estaban los tumores. Exacto, pero es tú me decías también real el tamaño de cada tumor, porque lo tuviste en tus Claro, claro, yo supe cómo eran porque, claro, a mí me lo entregaron y yo dije, bueno, yo me tengo que ir hasta el Instituto de Cancerología a no. entregarlos allá, pues le dieron a uno, me dieron unas órdenes, no sé qué y tal, tal, y me tocó ir a llevarlo allá. Pero pues claramente yo teniendo eso esa caja en las manos, pues lo primero que yo hice fue yo, de una, ¡pram! Yo la abrí, y empecé a mirar, tum, 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 yo miré, yo no sé qué tan, yo leí, no entendía técnicamente claramente nada, pero yo leí, no sé qué, y yo dije, bueno, tal, ¿cómo es esto? Tum, tum, tum. Volví, lo cerré, y me acuerdo que me fui en un transporte público a llevarlo. Estando allá, yo le pregunté a la persona que me recibió, yo le dije: "Mira, esto es una biopsia, no sé qué". Entonces la persona se cambió y me dijo: "¿Se lo entregaron a usted?". Y yo le dije: "Sí". Tu actitud ante esta, cuando te contaron esta noticia, claro, fue un poco de miedo, pero también fue, bueno, ¿qué hay que hacer? Y la de tu mamá fue receptiva, se llenó. Yo sé que es difícil a veces porque ellos no le muestran a uno, por ser los papás de Ujú. uno, totalmente sus sentimientos y demás, pero fue de que vamos a hacerlo, vamos a estar bien, o hijo, hay que ir acomodando la situación, ¿cómo fue? Desde mi perspectiva, había momentos en que ella se quería, mantener fuerte, ¿cierto? Ujú. Cuando ya nosotros luego conversamos y eso, y yo les hablaba, ella decía como que
cuando ella salió de la cirugía y en los momentos en que, ella decía: "Yo tengo que ser fuerte porque yo tengo mis hijos". Entonces, ella decía: "Yo los quiero ver crecer". Yo ya estaba crecido, pero, pues, ella quería más. Entonces Ajá. entonces, pero había momentos en que claramente flaqueaba. Ella quería mantenerse siempre, digamos, como en una actitud, fuerte, positiva, pero, pues, había momentos en que flaqueaba. ¿Y cómo era eso para ti? Verla a ella así, o No, sea, era muy duro, o sea, para mí era muy duro y yo casi nunca, o sea, yo siempre hablo de lo que pa de la historia de mi mamá y de que mi mamá se va adelante, pero yo nunca cuento, digamos, como que lo que me tocó a mí. Para mí, claro, había momentos en que yo sabía que yo me tenía que mantener fuerte, porque, pues, si no, eso hacía que ella emocionalmente se afectara. Entonces, yo siempre, digamos, como que trataba de mantener, y de hecho todos en mi familia trataban de mantener como esa buena actitud o no desfallecer cuando ella estaba presente. Pero ujú. obvio, habían momentos en los que yo solo, pues, yo claramente me iba y me ponía a llorar. Pues, yo decía: "Pucha, esto está duro, esto está difícil", con lo que nos había dicho a nosotros la enfermera, yo decía: "Pues, yo no sé si el tratamiento vaya a funcionar o no, yo no sé si mi mamá se vaya a morir o no". Sacaba, me desahogaba, lloraba todo lo que tenía que llorar, pero otra vez decía como: "Bueno, listo, hay que volver a meterle a esto". Y, por ejemplo, eso es algo muy importante, ¿no? Esto pasó aproximadamente hace como 20 años, estamos hablando, ¿no? Un Sí. aproximado y que también tenemos de amistad, y yo recuerdo Sí, sí. tanto que ese tema estaba en tu familia y hablaban de Kim y eso, pero uno ni lo toca, porque uno dice: "Ese tema es como tan sensible, es que me da como pena preguntar y todo eso", pero gracias a Dios ya han pasado 20 años, tu Sí, mamita te acompaña, gracias a Dios. afortunadamente. Y eso hace 20 años, la esperanza era hoy en día uno dice, bueno, la tecnología, los avances, pero hace 20 años era aún más difícil. Cuando te hablaron de tratamiento, por ejemplo, ahorita a mí me dicen y uno empieza a buscar opciones, no, que la alternativa, que esto, que aquello, es lo otro, pero hace 20 años era diferente, hace 20 años la opción era esta, las opciones eran estas, el cáncer era una sentencia como de muerte, básicamente. ¿Qué tratamiento? Ustedes definitivamente todo fue médico. ¿Cómo fue el Médico, sí. cómo fue el proceso del tratamiento? Cuenta. Todo fue Ujú, médico porque claramente nosotros ya habíamos tenido el antecedente de mi tío que había fallecido, a mi tío le hicieron quimioterapias, le hicieron radioterapias, ¿cierto? Le hicieron todo. Eh, lo que pasa es que el cáncer de mi tío fue muy avanzado y a él le hizo metástasis, entonces digamos como que fue muy difícil porque la enfermedad se apoderó de él, se apoderó de su cuerpo. okey. Entonces, bueno, digamos como que no había mucho por hacer, pero lo que nos decía a nosotros el oncólogo fue que, bueno, con la cirugía Ujú, a su mamá le sacamos todo el aparato reproductor, okey. que tiene una probabilidad muy baja, muy baja de que el cáncer le haga metástasis, porque le sacaron todo. Entonces, y además de eso, a mi mamá le sacaron 32 ganglios de la pierna izquierda. Entonces, la probabilidad o sea, como que la idea era que esa probabilidad de que hiciera metástasis fuera muy poca, fuera muy bajita. Y adicional a eso, dijeron, bueno, listo, con la cirugía ya no tiene la enfermedad, pero este tratamiento que hay que hacer por prevención. Hay que evitar que se haya quedado la más mínima partícula de la enfermedad. De hecho, le mandaron un ciclo de 5 quimioterapias para ese tratamiento preventivo. Entonces, Okey. claro, digamos como que haciendo así, a mi mamá no le mandaron radioterapias ni nada, sino solamente quimios preventivas por el hecho de que en la cirugía le habían sacado absolutamente todo. Y a mi mamá le dijeron como, bueno, le vamos a sacar todo, pero pues claramente usted ya no va a poder tener hijos, no sé qué. Y mi mamá dijo, pues es que a mí ya no me interesa tener, yo ya tengo dos, ya uno está grande, ya, ¿cierto? Entonces mi mamá dijo como, no, a mí eso ya, y a mi mamá entonces le sacaron. ¿Cuánto dura más o menos todo este proceso? Teniendo en cuenta lo que me decían, ¿no? Que en Colombia la salud es un poco complicada y más hace 20 años, que tenían que hacer tantas vueltas, tutelas, papeleo y demás cosas que ustedes de alguna manera no conocían.
todo se iba aprendiendo en el proceso. ¿Cuánto tiempo fue ese proceso? Digamos, como que no se demoraron mucho las Okey. respuestas, porque gracias a los doctores, por el tipo de cáncer que tenía mi mamá y el estado en el que estaba, pues ellos también ayudaron a que eso se avanzara un poco más rápido. Okey. Y cuando mi mamá la operaron y empezó el tratamiento, a mi mamá le hicieron 5 ciclos de quimioterapia y cada ciclo era una vez al mes. Había que llevarla hasta el hospital, ella duraba todo el día allá, pues digamos como que le aplicaban los medicamentos, no sé qué. A mi mamá sí se le cayó todo el pelo. A mi mamá se le cayó el pelo, a mi mamá se le cayó el pelo, las pestañas, las cejas, todo el pelo, o sea, todo, todo, todo el pelo, todo el pelo. Mi mamá usaba pañoletas, no sé qué, a mi mamá le dio náuseas, a mi mamá se le quitó el apetito. Entonces era a veces complejo porque, claro, eso la dejaba supremamente débil, em, y ella prácticamente había que obligarla a comer. Porque ella comía porque sabía que tenía que comer, no era porque tuviera ganas, no era porque le dieran ganas de comer, no era porque le diera hambre, sino porque sabía que tenía que comer y prácticamente había que, digamos, como obligarla a comer, porque el solo olor a comida, yo me acuerdo que le daban náuseas y le daban ganas de vomitar. Ella vomitaba y vomitaba. Entonces, claro, la recuperación para el siguiente ciclo era tiene que comer, y entonces ahí mi mamá comía y comía y comía y comía y comía para que pudiera resistir el siguiente ciclo. Y claramente a mi mamá también, por el tipo de tratamiento que tenía, que era intravenoso, pues a mi mami sí le salieron como hematomas en los brazos, donde la canalizaban, se le veía, digamos, como que ciertas venas que se le habían, no sé cómo es el término técnico, no me acuerdo de hecho, pero así como muy, muy coloquialmente, como si se le quemaran las venas, como si le hubieran quemado las venas. Entonces había que buscarle la otra vena para poderla canalizar y cosas así de ese tipo. Y pues claramente, pero entonces mi mamá se tenía que pintar las cejas, no sé qué, bla, 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 y así. Este tema es muy importante porque precisamente las personas le temen, tanto los acompañantes como los enfermos le temen a ese punto, al verse así, al verse a ese sufrimiento, a ese dolor. Y muchas veces por eso dicen, no, yo no me voy a hacer nada, yo sé cómo es eso, yo he visto personas así, personas que los ponen peor, porque es doloroso y hay personas que en ese momento quieren tirar la toalla. Y es mucho más difícil para las mujeres ver que se les cae el cabello. No estoy diciendo que no sea difícil para todas las personas, pero sobre todo la parte estética para una mujer considero yo que es mucho más difícil. Digamos como que ver a mi mamá que se miraba en el espejo, no tenía pelo, no tenía cejas, mi mamá tenía unas pestañas gigantes, tiene unas cejas, o sea, mi mamá tenía la parte de los ojos muy expresiva, eh, entonces verse así, claramente ella también adelgazó, toda esa parte estética es es muy difícil, eh, pero en ese momento o en esas circunstancias, por ejemplo, desde mi perspectiva, para mí eso pasó a un segundo plano. Ujú. O sea, a mí eso yo decía como, el pelo vuelve y crece y no se compran pelucas. Las cejas se pintan y si hay que comprar de esos lápiz de cejas para toda la eternidad, pues uno compra, no sé, container de lápiz de cejas. Si hay que ponerse pesadas postizas, se pone pesadas postizas. O sea, esa parte, digamos, como estética del pelo en ese momento, para mí, desde mi posición, era nulo. O sea, a mí eso como que hay que hacer el tratamiento, hay que recuperarse y tal, y esa parte quedó como rezagada, como hacia un lado. ¿Siempre tuviste fe al tratamiento? ¿No hubo un momento en que, ay, no, esto no está funcionando o algo así? No, yo sí siempre tuve fe en el tratamiento. Yo sabía que el tratamiento estaba funcionando. ¿Cómo fue eso cuando ya dijeron, ya definitivamente no hay cáncer en el sistema? Cuéntanos un poco ya ya en el momento de alguna manera final del tratamiento, ¿cómo fue eso? Cuéntanos. Sí, digamos como que mi mamá estuvo necia con el tema del tratamiento. Como la maluqueaba Sí, tanto, la hacía sentir mal, estar así como desganada con los vómitos, con todo ese cuento y tal, tal, tal. Mamá dijo, bueno, yo no voy a terminar el tratamiento, no sé qué, bla, 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 no voy a terminar el tratamiento, no voy a terminar el tratamiento. Entonces, bueno, pasó así, no sé qué. Luego mi mamá se hizo exámenes y bien, de citologías y todo. Pero en todo ese proceso, digamos, como de la cirugía, cuando salió de la cirugía y dijeron, hicieron las biopsias y eso, pero bueno, sí, es un cáncer, son tumores cancerígenos y está en estado avanzado, pero la cirugía fue todo un éxito porque le sacamos absolutamente todo. O sea, ella ya no tiene cáncer en su cuerpo, que fue lo que nos dijo a nosotros el oncólogo.
En ese momento yo decía en mis adentros, yo decía: "Ya, que hay que hacer el tratamiento porque es un tratamiento", y eso sí fue muy enfático el oncólogo, cosa que, pues, por supuesto, nosotros le agradecimos un montón, porque eran quimioterapias preventivas. Mm, Era para que no quedara absolutamente nada. Mi mamá estuvo necia, estuvo necia, a no hacerse exámenes, a no sé qué, pero cuando ya luego se empezó a hacer exámenes, citologías, y empezó a que el médico la revisara, y a que no sé qué, y todo le salía bien, 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 pues ya se había superado todo, ¿cierto? Pero yo ya en ese paso o en ese trasegar, yo dije: "No, ya se curó, ya está bien". Entonces, eso cuando ya nosotros seguimos con la vida y echar para adelante y salir y no sé qué y bla, bla, y darle, y darle, y darle, y afortunadamente, pues estuvo muy bien, ¿cierto? Estuvo muy bien, y gracias a Dios todo salió bien. hay una palabra que usted está usando que para mí, en mi caso personal, y yo sé que en muchas personas también, es la palabra necia, ¿no? Ujú. Y muchas veces las personas que acompañamos a esos pacientes la usamos, porque de alguna manera ellos se vuelven necios. Y es difícil porque cómo obligar a alguien, cómo, ¿no? Y uno dice, él tiene todo su derecho, todo su poder sobre su cuerpo, él es el que está sufriendo, él es el que está todo eso. Y, pero entonces aquí también hay dolor en el acompañamiento y uno quisiera obligarlos. Es que eso pasa sí o sí. El enfermo sí o sí, después de que se ve tan lastimado, tan adolorido, y eso que en tu caso era preventivo. Hay casos que están en el tratamiento de curación y se vuelven necios en ese momento. ¿Qué se puede hacer? Porque es doloroso desde este punto de vista de acompañamiento también. Y yo siempre digo, la fe o la esperanza es lo último que se pierde. Suena a frase de cajón, es una frase cliché, catalóganlo o pónganle la etiqueta que quieran, pero es la verdad. Ujú, Eso es lo último que uno puede perder. Y claro, los pacientes se vuelven necios. Mi mamá era muy necia. O sea, mi mamá era como, tiene que comer, tiene que no sé qué, tiene que. Pero sin embargo, yo me acuerdo que en ese momento, claro, yo era como, hay que hacerlo, y yo tenía el acompañamiento, como te digo, de mis tías, ¿cierto? Las hermanas de mi mamá. Entonces era como, y sobre todo de una en particular, que es la hermana menor de mi mamá, ella era como, hay que hacerlo, y tele, y no sé qué, y tal, y ella era como, ella fue un apoyo. Entonces, pero sin embargo, habían momentos en que, claro, yo sabía que mi mamá estaba agotada, que estaba muy cansada. O sea, el tratamiento la dejaba muy débil, muy, muy débil. Entonces, el comer, el tener que estar vomitando porque todo tipo de dolor le molestaba, la comida, los pacientes, y claramente con la experiencia de mi mamá, los pacientes no comen, no es porque no quieran comer, sino porque la comida les sabe al medicamento, porque tienen el medicamento en la sangre, porque tienen el medicamento en el cuerpo. Entonces, la comida le sabe a eso. Por eso era que mi mamá no comía, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, digamos que había momentos en que ya se agotaba y claro, entonces uno tenía, o sea, yo como que aguantarse la impotencia porque genera mucha impotencia, aguantársela, darle también un respiro porque claramente el paciente o la paciente es la que está sufriendo eso. O sea, uno está ahí, pero el paciente es el que siente ujú. todo eso. Entonces es como darle su respiro y volver a intentarlo otra vez. Y darle y volverlo a intentar y volverlo a intentar. Lo que yo considero y que uno puede hacer desde este lado es seguir intentándolo, es seguir brindándole el apoyo, es siempre estar ahí, es decirle como, vamos a hacerlo. No, que ahorita no quiero, bueno, listo, esperemos un ratico y volvámoslo a hacer y volvámoslo a hacer. O sea, es como no desfallecer, porque si yo siento que si uno desfallece, es hacer que la persona desfallezca. Si la persona está terriblemente agotada, si la persona dijo, ya no más, ya, Diosito, por favor, llévame, es una decisión que claramente toma el paciente, pero ¿qué puede hacer uno? Estar ahí, no desfallecer. No, vamos, que sí se puede, poco a poco, no presionar, porque presionar también hace mal. Ujú. No como, no, hay que hacerlo, mire que no sé qué, que es por su bien y que pues, no, hay que acompañar, hay que entender. Y también esa es una posición que considero yo que debe ser muy valiosa y es estar ahí para lo que la persona necesite. No presionar, estar. Lo que dices me llega mucho porque, claro, uno pierde el control.
Uno desde el acompañamiento, uno pierde el control y lo digo por experiencia propia porque cuando ya la persona se da por vencida, que es muy duro, es doloroso, uno no se alcanza a imaginar el dolor de esa persona como para darse por vencido, más el dolor de uno de saber que esa persona ya no quiere nada. Es una situación muy difícil, pero definitivamente estar ahí, no presionar, como dices, pero tampoco dejar de Ujú. intentar. No. No, no se puede desfallecer, Ujú, no se puede desfallecer, hay que estar, hay que acompañar, hay que brindar ese apoyo. No presionar, pero hay que brindar ese apoyo. Y además que muchas veces, por no decir que en todas, las familias no reciben ese apoyo emocional que necesitan, porque simplemente tienen todo su foco o toda su energía está concentrada en el paciente, que está maravilloso, está perfecto porque es el paciente el que lo necesita. Pero luego de superar todo esto, sí es importante, digamos, como que ese entorno familiar o ese entorno, ese contexto que acompaña al paciente, también tenga la oportunidad de poder expresar lo que siente, ujú. de poder sacar todo eso que le afecta, porque a los que estamos alrededor del paciente, pues eso también nos afecta, porque también viven ese dolor, en muchos casos ese sufrimiento, y padecen, la misma enfermedad. Se padece la misma enfermedad desde una perspectiva diferente, desde un punto diferente, pero también se padece. Al día de hoy tu mamá está sanita, gracias a Dios. Sí. Afortunadamente, y gracias a Dios, mi mamá está sana, está bien, es una mujer vigorosa, es una mujer, eh, que vive en constante movimiento, muy activa, hace visita de control, digamos, como general, por lo menos una vez cada semestre, entonces afortunadamente está bien. ¿Qué me quedó a mí de toda esta experiencia? Que muchas veces la frase de cajón, la fe es lo último que se pierde. No siempre tiene que echar para adelante. Tiene también derecho a sentirse triste, a estar deprimido, bueno, pues la depresión es enfermedad, pero a sentirse triste, a sentirse agobiado, muchas veces a todas esas emociones, pues tampoco está mal sentirlas. Uno tiene que también aprender a canalizar. Y con la experiencia que yo tuve con mi mamá, uno dice como, hay que echar para adelante. Y eso me enseñó a mí también a ser resolutivo. Entonces, si se presenta algo, hay que hacer, hay que actuar, hacer también diligentes. Y eso aplica para todo, vuelvo y lo repito, para todos los aspectos de la vida. Nadie va a hacer nada por ti. Es ser diligente, es echar para adelante, es no rendirse, pero también es válido sentirse en muchos casos agotado, agotada, sentirse cansado, cansada, pero es no rendirse. Pero a las personas que también tienen la enfermedad o que diagnostican con la enfermedad, hay que echar para adelante, no perder la esperanza, no perder la fe y hacerse los tratamientos, seguir las indicaciones. Este episodio resume mucho de lo que es precisamente este podcast de Esperanza, un cáncer con fin, que es esperanza. Tú eres un caso súper esperanzador, porque básicamente toda tu actitud desde que nos empezaste a contar, se vio esa fe que tú tenías en los procesos, porque es un proceso todo independientemente. Entonces, no hay mejor voz de esperanza que eso, que de alguien que haya vivido. Me gusta mucho haber empezado con esto del el que acompaña, empezar a ver que el cáncer tampoco es una sentencia de muerte. Si tú hace 20 años, en tu caso, gracias a Dios, hoy tu mamá todavía sigue con vida, hace 20 años, ahorita que hay más estudios, más cosas, también es posible superar esta enfermedad y eso es lo que queremos llevar a todo el mundo, a las personas que nos puedan escuchar, que sí existe la esperanza, que sí existe el fin de esta enfermedad en tu cuerpo, sí la puedes sacar, sí la puedes curar. Y en los casos que infortunadamente también hay un fin, un proceso que te hace más fuerte, te ayuda a aprender, te ayuda a aceptar y te ayuda, por ejemplo, en mi caso, a construir este tipo de espacios que en mi, yo tuve dos casos que no tuvieron un fin como el tuyo, pero tienen ese fin en mi vida que es buscar las voces de esperanza que tanto necesitan las personas que están pasando por este proceso. Muchas gracias, Anders.
No, no, a ti muchas gracias por brindarme este espacio para contar también un poco de la historia, ¿cierto? Y seguramente contar muchas cosas que yo no había contado de ese proceso, de cómo lo viví yo. Eh, y nada, a todas las personas y a todas la gente que o esté diagnosticada o tenga un familiar o a una persona llegada con la enfermedad, que no pierda la esperanza, que se aferren a la vida, y tengan fe de que todo va a salir bien. Y algo también súper importante, muy, muy importante, es prevenir a tiempo. Es muchas veces uno no va al médico, como: "Ay, tengo un dolorcito, no sé qué y tal", pero se me pasó a los 2 días, como: "Ah, bueno, ya". Y uno omite ese tipo de cosas, pero una detección temprana le salva la vida. Entonces, muchísimas gracias a los que nos acompañaron en este episodio con Anderson. Anderson, un abrazo, un beso allá en Colombia, un saludo para tu mamá y de pronto en algún momento la vamos a tener por acá también. Así será. Así será, así será. Muchas gracias a ti por el espacio y, pues, nada, un saludo para todos y para todas. A veces una historia puede cambiarlo todo. Aquí están las voces que sobrevivieron para darte luz, esperanza, un cáncer con fin. Aquí estamos para ti.